¿Cómo están, queridos amigos? Estamos en nuestro canal de YouTube, esta vez con nuestra entrevista de la semana con Eduardo Zapata, lingüista, semiólogo peruano, conocido por sus publicaciones, profesor universitario, ha sido discípulo de Humberto Eco, ha trabajado con Luis Jaime Cisneros, con Juan Biondi, han escrito mucho, y el último libro que han escrito se refiere a los nómades electorales. Eduardo, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Quiénes son los nómades electorales? Mire, Enrique, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Los nómades electorales simplemente son los millennials, es decir, los nativos digitales. Y yo quería referirme a por qué nómades electorales, pero eso en un segundo momento. Mira, en el año 65, 5 brillantes intelectuales que no se conocían entre sí y en países distintos, me estoy refiriendo a Mayer, a Levi-Strauss, a McLuhan, a Havelock. Ellos estudiaron básicamente cómo la introducción de la tecnología de la información, de la escritura particularmente, modificaba el cerebro de los individuos. Woody Watts, me faltó mencionarlo. Estos 5 señores que no se conocían, ¿no? Puedo repetir, es interesante eso, y de disciplinas distintas. Llegaron a esta conclusión de que cuando una tecnología informativa penetra en una sociedad, cambia no solamente el modo de interactuar de las personas, ¿no? Como por ejemplo en este instante que estamos interactuando a través del Zoom, sino que al introducirse la tecnología de la información en la sociedad, cambian las instituciones, desde la familia, pasando por los clubes, los partidos políticos, hasta el mismo Estado. Entonces, cuando nosotros leímos de todos ellos, particularmente a 2, Havelock, que estudia la influencia que tuvo el alfabeto en la sociedad griega, cómo transformó la sociedad griega el alfabeto. Y McLuhan, ¿no? Por su teoría de que el medio es el mensaje. Eso nos animó en realidad mucho a comenzar a pensar en el Perú, dado que vivimos en un país en el cual, estoy hablando, me retrotraigo hacia aquellos años, teníamos una gran cantidad de gente que no había ido a la escuela, que vivía en la pura oralidad, y nos interesaba ver cómo impactaba en ellos esta tecnología de la escritura. Por ahí empezó la cosa. Estudiamos a Sendero Luminoso, pero ya desde esa perspectiva. ¿Cómo lograba Sendero Luminoso penetrar con su mensaje en una población oral o pseudoescribal, como eran los profesores de colegio en esa época? Cuando digo pseudoescribal, es porque pueden haber terminado secundaria o incluso un instituto pedagógico, pero no son frecuentes de la cultura del libro. Entonces, empezamos ahí a pensar este tema de las relaciones lenguaje, escritura y mente. Posteriormente, comenzamos a indagar mucho sobre el tema de la oralidad.
Lo hicimos con los oradores de las calles de Lima. Después nos fuimos a Cusco para ver cómo funcionaba la oralidad allá, en las alturas y en el quechua. Y para arribar finalmente a este último libro, Nómades Electorales, que tiene ese nombre por una sencilla razón, y es que los jóvenes nativos digitales ya no son los jóvenes de ayer. Quiero sintetizar esto porque creo que es lo medular. Mira, Enrique, la escritura fonética es aquella que un sonido es representado por una grafía o letra. La escritura fonética produce un determinado tipo de pensamiento. Ese pensamiento es un pensamiento abstracto, sucesivo, porque A, B, C, Che, D, perro se escribe P, E, R, o se pronuncia P, R, O. Pero particularmente si hablamos de escritura se escribe P, R, O. Entonces estamos pasando de un pensamiento abstracto, sucesivo, lineal, ¿no es cierto? Nosotros empezamos a leer un libro del principio, ¿no? Y vamos leyendo en línea, ¿no? Esencialmente visual y analítico. Esto es muy importante. Analítico, ¿por qué? Porque esta escritura fonética permite descomponer los elementos, permite tener clara conciencia de que un todo tiene partes. Pero cuando comenzamos a estudiar la escritura que nosotros llamamos electronal, comenzamos a ver que hoy día, y lo sintetizo con cargo de explicarlo después, hemos pasado del pensamiento abstracto, sucesivo, lineal, visual y analítico a un pensamiento abstracto, simultáneo, ya no sucesivo, simultáneo. O sea, los jóvenes de hoy trabajan con 20 ventanas abiertas a la vez gracias a esta nueva tecnología de la información. ¿No? Entonces, simultáneo, no solo visual, sino multisensorial, y finalmente no analítico, sino sintético. Entonces, este cambio fundamental en el pensamiento trae consecuencias, vuelvo a insistir en esto, no solamente en la interacción, ¿no? Sino en todo nuestro ser y quehacer, en las instituciones, en nuestros valores, en fin, en todo. Y descubrimos, lo digo así, que esta tecnología electoral tenía unos mecanismos de lo que nosotros llamamos producción de sentido. Son unos mecanismos cognitivos diferentes a aquellos que teníamos, los que nos habíamos criado a la sombra de los libros, que somos los del pensamiento abstracto. Nuestra generación. Digamos, los padres y los abuelos de esta época. Así es, ¿no? Aunque no hay padres ya... Y hay también, sí, ya con esta característica de cerebro. Sí. No, hay por ejemplo, ahí
A mí me molesta mucho cuando mucha gente dice que los jóvenes no tienen capacidad de abstracción. No, es una abstracción diferente, que es una cosa distinta, ¿no? Sino una capacidad de abstracción sintética, no analítica, ¿no? O Y sea, quizás por eso también estos mismos jóvenes, sobre todo ahora que empiezan ya a tener una mayor presencia en política, en economía, en todo, son muy concretos en el sentido de pensar algo, por ejemplo, en la política, ¿no? Escuchan diferentes discursos y no les interesa, excepto que alguno les diga algo concreto con respecto, por ejemplo, al cuidado de animales. Ah, eso me sí, interesa. Y ahí focalizan su atención, digamos, pero luego los otros temas no son de su interés, siguen trabajando en otros asuntos que les parecen más importantes. sí, sí, eso por ejemplo eh, eso es un cambio que los partidos políticos hasta ahora no entienden, ¿no? No entiendo. Siguen organizándose. Hace un rato hablaba de que nosotros hemos descubierto lo que llamamos vectores de producción de sentido. O sea, por ejemplo, la tecnología electrónica ha producido lo que se llama el ello subjetivado. O sea, ello quiere decir la tercera persona gramatical, pero para no asustar a nadie, es, yo tengo un cenicero acá, ¿no? Este cenicero, si yo lo defino como escribal, o sea, como hombre de la cultura del libro, digo, esto es un objeto que sirve para tal y tal cosa, y está compuesto o está hecho de tal cosa. Esto es ello, porque no es ni yo ni tú, no, es ello, tercera persona, ¿no? Lo que no somos nosotros. Si uno le pregunta a un joven nativo digital qué es un cenicero, ahora empiezan diciendo, es como que, lo debes haber escuchado, es como que, no, yo te pregunto que defina, maldita sea, es como que, o sea que, pues no me he dicho nada, pero es que ellos tienen una visión, porque esto me hace recordar una vieja entrevista de un viejo autor, Trump, ¿no? Voy a sintetizar esto, ¿no? Un sacerdote le pregunta a un nativo africano tal cosa. Entonces el nativo africano le contesta prácticamente ya entre burlándose y molesto, ¿para qué me preguntas si los dos lo sabemos? ¿No? O sea, es eso, ¿no? O sea, no me preguntes idioteces, ¿no? Entonces, Eduardo, un idioma, antes del tema tecnológico, un idioma ya genera, un lenguaje genera una visión del mundo. Una El que visión. estudia, por ejemplo, de niño en inglés, tiene una visión del mundo diferente al que estudia en español, en francés. Pero además, estas tecnologías que siempre han existido, pero no con esta velocidad, ¿no? Y con estas revoluciones de cambios tan simultáneos, esta situación hace que, digamos, el cerebro de los niños que ahora empiezan a usar con mucha familiaridad estas tecnologías, está permitiéndoles no solo utilizarlas en el sentido que nosotros los adultos estamos pensando, sino darles un uso que nosotros mismos no entendemos, pero ellos sí, de manera casi natural lo manejan. ¿Cómo podríamos entonces utilizar, en el buen sentido de la palabra, esas facultades de estas nuevas generaciones, ahora que estamos, por ejemplo, en este periodo de bono poblacional, donde por un buen tiempo los jóvenes y la población en edad de trabajar van a ser más que los adultos mayores y los niños que todavía no pueden valerse por sí mismos? Entonces, esa situación Corea del Sur hace 30, 40 años la aprovechó y dio un salto cualitativo enorme. ¿Cómo podríamos nosotros aprovecharlo basados en nuestra realidad y en estas tecnologías que estás comentando? Mira, regreso a lo de los vectores de la producción de sentido, porque ahí hay un enganche. Mira, las características de producción de sentido que tienen los nativos digitales están muy cercanas a las características de producción de sentido de los pueblos orales. Es curioso. Y muy lejanas de los pueblos escribales. O sea, de los pueblos que han moldeado su ser y quehacer
alrededor de la cultura del libro. O sea, más cerca de Entonces, India, de China, por ejemplo. así es. Mira, esos son los mejores ejemplos. ¿Por qué Silicon Valley está lleno hoy día de chinos, ¿no? Y de indios, ¿no? ¿Por qué? Porque son pueblos con una fuerte tradición oral que lo que han hecho es simplemente saltar, apenas apareció la tecnología electoral, saltar, apoderarse de ella y ser los primeros. Ser los primeros. Ahora, pensando un poco, Eduardo, en una circunstancia crítica, digamos, a ver, tienen los jóvenes y los niños esta capacidad de saltar y las políticas públicas deberían ayudar a que ese salto se produzca para que nosotros saltemos junto con ellos y nos lleven en esa velocidad mayor. Pero hay un tema que a veces preocupa y la profundidad. El libro no da la posibilidad de una lectura más razonada, más profunda, digamos, y la velocidad con que se dan estos campos no les da mucha superficialidad a esta juventud con estas tecnologías tan impresionantes. Sí, mira, de hecho, aclaremos, ¿no? El Perú también tiene una tradición oral muy fuerte y una oralidad viviente muy fuerte. Quechua hablante, aymara hablante. ¿No? Entonces, pero ahí está Wilson, ¿no? Donde, caray, a uno le arreglan cualquier artefacto electoral o electrónico en 5 segundos, ¿no? La Silicon Valley de Lima. La Silicon Valley de Lima. ¿No? Pero un poco volviendo a lo tuyo, la idea, por supuesto, no es que se entreguen a la electoralidad y abandonen el mundo de la lectura, sino que avancen a la electoralidad y desde allí recuperen lo pertinente, lo valioso, lo oportuno de la cultura escribal, porque no todo es valioso, ¿no? Ciertamente, y esto creo que hay que decirlo, el libro, tal cual nosotros lo conocemos como objeto físico y con sus hojas, por 1000 razones, desde razones ecológicas, ¿no? Quedará reducido a un 10%, para ser generoso, de la humanidad. El resto leerá sobre la plataforma electrónica. Pero leerá, como leen ahora. Hay gente que dice, no, pero los jóvenes no leen. ¿Cómo que no leen? ¿Acaso este medio no se activa también a través de la lectura? También se activa a través de la lectura. También, incluso cuando hacen sus malditos copy-paste, ¿no? Los alumnos, ¿no? O escriben con sus emoticones. O escriben están escribiendo, ¿no? Entonces, no se trata de... Hay gente que piensa, oiga, pero usted está en contra de los libros. No, no estoy en contra de los libros. Simplemente estoy, y esa es la semiótica, ¿no? Tratando de encontrar el sentido por donde va la cultura, ¿no? El sentido por donde van las mentes. Y en esto, y por eso, para no decir tonales, nosotros no hemos trabajado solamente desde la semiótica, la lingüística, sino nos hemos apoyado en las neurociencias, o sea, en los cambios que ya se han producido, o sea, en el cerebro, y que son irreversibles. Mala suerte, pues. Por ejemplo, el cuerpo calloso que une el hemisferio izquierdo con el derecho. No, pero eso lo dice, no lo digo yo, o sea, no me echen la culpa a mí. No, yo no tengo la culpa, yo soy inocente. Lo dice la Academia de Ciencia China. Se ha adelgazado como consecuencia del uso de este instrumento. Pero ese adelgazamiento justamente permite
que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho trabajen en simultáneo cuando ven un acontecimiento, o cuando piensan algo, o cuando escriben algo. Por eso es que dicen, es como que, o sea, a nosotros que crecimos bajo el libro, nos decían el hemisferio izquierdo, el lenguaje, la razón, los hombres no lloran, ¿no? El hemisferio derecho son los afectos, los sentimientos, las subjetividades. Eso no, no, eso está prohibido. Hoy día, bueno, pues el teclado de una computadora supone, ¿no?, el uso de las dos manos, a diferencia de, ¿no?, escribir, que supone una mano y un hemisferio. El teclado de una computadora supone las dos manos, los dos hemisferios. Entonces, estamos ante una generación enormemente rica en potencialidades. Lo que tenemos es una educación enormemente pobre en realidades y realizaciones. Por ejemplo, esa prueba PISA que toman cada cierto tiempo, donde por cierto estamos mal, pero yo me pongo a pensar, a ver, si un oral que, siguiendo tu discurso, un niño oral que está en el colegio, pero que es esencialmente oral, de familia oral, de padres y abuelos orales, de pronto, sometido a esa prueba que tiene otros, digamos, países que tienen determinadas características y probablemente una educación de mejor calidad en algunos conceptos. Sin embargo, no se le mide eso que tú estás diciendo, esas capacidades que tiene ese niño y donde seguramente rendiría por encima del promedio, sería muy competitivo. Y esa prueba, entonces, a ver, aprender a leer, ok, luego entender lo que se lee, ¿no es cierto? Pero tener hábito de lectura y lo más importante, tener un pensamiento crítico con respecto a esa lectura. ¿Cómo poder articular todo esto en este escenario en el que estamos ahora? Pero es que, Enrique, leer presupone necesariamente, justamente, pensamiento crítico, ¿no? O sea, si no, es simplemente decodificar letras, ¿no? O sea, leer realmente es un acto que, además, es un acto espiritual, incluso, que supone, ¿no?, tener una distancia respecto a aquello que uno está leyendo. No es solamente, pues, el recorrido de las letras que aparecen en el libro. Estos jóvenes, ¿no? Estos jóvenes, yo creo que, ojo, con los dos hemisferios, eso va a ser así. No pidamos ya peras al horno, ¿no? Porque no va a ser así, pues. El cerebro ya cambió. Es igual que, ejemplifico, la memoria de corto plazo, ¿no?, es la que funciona mucho mejor, y la memoria de largo plazo se ha desaparecido. Si se ha desaparecido, quiere decir no ha desaparecido del todo, pero se ha debilitado. Eso lo demuestra la neurociencia. Es decir, por una razón muy simple: memorias externas. ¿Para qué voy a guardar acá? El ser humano no es idiota, pues. ¿Para qué voy a guardar acá? No, acá. Todo, si lo puedo guardar, hasta alguna memoria externa. ¿No? Para finalizar esta interesante entrevista, Eduardo, ¿qué le recomendarías a los padres que tienen niños? Bueno, ahora estamos en una situación especial con esta educación remota, pero en circunstancias que espero vengan pronto, donde ya podamos tener presencia física y no solamente digamos, el distanciamiento que ahora tenemos en las escuelas, me refiero. ¿Qué le recomendarías a los padres que a veces ven con cierto escepticismo que los niños estén en la computadora, que estén, digamos, a diferencia de nosotros que estábamos más con el libro, digamos, en diferentes edades de nuestra época escolar? Mira, justo, es curioso. Bueno, cuando escribe un libro, uno no tiene una idea del destinatario del libro, pero a veces el libro cae en manos de otras personas,
para las cuales uno no lo escribió al principio. Y he conversado con muchas madres de familia que me dicen, ahora sí entiendo a mi hijo. No, después de leer el libro. No, ahora sí entiendo a mi hijo. ¿Por qué? Porque, y ahí viene el asunto del título, nómades electorales. Estos chicos ya no son sedentarios. Estos chicos permanentemente viajan. Como ellos dicen, fluyen. ¿No? Fluyen en espacio y en tiempo. Es decir, pueden estar sentados acá, ¿no? En este momento, pero están en Groenlandia, están en, qué sé yo, en Londres, en París, no sé, en Copenhague, ¿no? En Praga. Porque ahí están sus intereses. Lo que tú mencionabas hace un instante, tú mencionaste el ejemplo de lo que les interesa, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Si tienen amigos, ¿no? Por allá, que les interesa el medio ambiente y en su barrio no hay gente a la cual le interese, o no hay un partido político que les ofrezca la alternativa de pertenecer a ellos, pues sus amigos son los de allá y su país probablemente sea ese. ¿No? Así de simple. Entonces, yo a los padres, yo les diría, bueno, obviamente controlando que no vean las cosas que lamentablemente se exhiben a través de esto, que tampoco es para morirse, porque siempre ha habido eso, ¿no? Solo que antes venían, ¿no? En revistitas, ¿no? Pero bueno, yo les diría, déjenlo que, que déjenlos que sean. Es decir, ellos, por ejemplo, cuando están jugando sus videogames, ¿no? En realidad hay una sincronización psicomotriz extraordinaria que no tenemos nosotros. Para decirlo muy simplemente, yo me demoro media hora en amarrarme a los pasadores. Porque a mí no, o sea, un chico de hoy, no, se los amarra, no, entre comillas, inconscientemente. A mí me hace mucha gracia porque, esto es un ejemplo real, ¿no? El año pasado en el malecón, yo me estaba amarrando no sé por qué ahora las zapatillas hacen unos pasadores de 8 metros de largo, no, sé, no tengo idea, no tengo por qué será, tú que eres economista, debes saber de repente. No sé por qué, porque el costo es mayor, ¿no? Pero probablemente porque si se rompen en alguna esquina puedes jalarlos y todavía te pueden servir, digamos. De repente, no sé, pero bueno, para mí es una desgracia, pues, porque si yo no sé hacer nudo, pues no, o sea, no, para mí es una complejidad. Entonces me estaba tratando de amarrar, se había desamarrado mi pasador, de la zapatilla. Entonces un chiquito de 11 años se me acerca, ¿no? Y me dice, señor, me dice, ¿usted no sabe hacer doble nudo? Y yo digo, no. Yo le enseño. Entonces, en un segundo, no, me hizo mi doble nudo perfecto y aprendí, ¿no? Aprendí de él, de una criatura de 11 años, ¿no? ¿Qué nos pasa con la computadora también, ¿no? A veces nosotros los adultos, ¿no? Hemos tardíamente aprendido ¿no? El manejo incipiente, por lo menos, de la computadora. Tenemos problemas, no sabemos caramba qué hay que apretar, ¿no? Y llamamos al chico que tiene 8, 9 años y él soluciona el problema en 10 segundos, ¿no? No se hace. Además, no es problema para él, no, es un mundo, ¿no? Entonces, yo personalmente, como te digo, me molesta mucho cuando dicen esto de que los chicos no abstraen, que los chicos son unos burros, que son unos ignorantes, que son casi la degeneración de la especie. No es cierto, pues, no es cierto. Ahora, la profundidad, ¿no es cierto? La profundidad dependerá
del tema, tú lo has dicho, del tema que les interesa. Cuando a ellos les interesa un tema, buscan y buscan y buscan y buscan y no paran de buscar. No, por eso no se quedan sedentariamente ni siquiera en un autor, sino buscan y buscan y buscan y buscan. No, y hoy día viajan por el mundo, no sé, yo tengo exalumnos, caray, egresados, por ejemplo, de publicidad, que tendrán pues 26 años, 27 años máximo. Muy buenos, eso sí, muy talentosos. Y ellos estuvieron acá, se metieron a una agencia grande donde les pagaban bien poquito, se explotaban para variar, ¿no? Pero se metieron a una agencia grande para aprender. En una agencia más chica les pagaban más, pero no iban a aprender tanto. Pero después se fueron a Hong Kong. En Hong Kong se volvieron los reyes de la publicidad. De ahí vivieron en Hong Kong 3 años. Después se fueron a París. Hoy día están en Nueva York y son los directores creativos de Macan para toda América Latina. No, esto en el lapso de 7 años. 7, 8 años. Eso nos da mucha esperanza para que si entendemos este tema y adoptamos las políticas públicas correspondientes con los contenidos correspondientes, podemos, como Corea lo hizo hace 3 o 4 décadas, dar saltos cualitativos y recuperar el tiempo perdido para que estas generaciones que tienen estas habilidades y esta, digamos, comprensión de las nuevas tecnologías y con un cerebro que además está preparado para eso, a diferencia de nosotros, pues quizás pueden hacer las cosas que nosotros no hicimos o mejorar las cosas que hicimos y darle al país un desarrollo que sea mucho más incluyente y además sostenible en el tiempo, ¿no? Creo que eso es un tema, podemos quedar con esa idea positiva a partir de lo que hemos conversado. Sí, yo creo que últimamente ya sí, todos tenemos dolor, no estoy siendo ni cínico ni duro frente al dolor y la muerte. Sé que estamos en momentos muy difíciles, uno mismo está encerrado, ¿no? Pero creo que tenemos que ser optimistas respecto al futuro, ¿no? Pero para ser optimistas hay que hablar del futuro, hay que hablar de la inteligencia artificial, hay que hablar de la nanotecnología, de la biotecnología. No está tratando de ponerle parches y hay una mujer y un hombre en el Congreso. ¿Qué estupidez es esa, por Dios? No, si yo tengo 50 mujeres inteligentes, esas deben ser mis primeras congresistas. No, estamos poniendo parches para el ayer. Si el ayer no funciona ni entero, menos va a funcionar con parches, pues. No, eso que, o sea, por Dios, es absurdo, porque hoy día, y lo digo como viejo profesor universitario, hoy día en clase yo les digo a los alumnos, incluso de posgrado, que vamos a suponer 8 mujeres y 14 hombres. Vamos a suponer. Les digo, señores, ustedes lo que tienen que hacer es ir acá, hacerles caso a la señorita que está acá sentada, porque ellas son las llamadas a gobernar este siglo. Esas que barrieron la escoba, no, las que las mandamos a lavar, no, la mujer, todo lo que hizo anteriormente, porque no iba a la escuela, o sea, la mujer no, mano derecha, hemisferio izquierdo, la mujer mantuvo sus 2 hemisferios vivos, ¿no es cierto? Bueno, hoy día llegó la venganza de la mujer, ¿no es cierto? La venganza en el buen sentido de la palabra. Serán las dueñas del siglo XXI. Y nos quedamos con esa idea, Eduardo. Muchísimas gracias por tu
presencia con nosotros. Siempre Gracias es interesante conversar contigo. Y lean, queridos amigos, esas ideas están plasmadas en el libro de Eduardo con Juan Biondi, Nómades Electorales, que está publicado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y que la encuentran en las librerías. Ahí está el libro. Muchas gracias, Eduardo. Hasta otra oportunidad. Gracias.